respetando la puntualidad y las personas que ya están conectadas desde poco antes de las 9 de la mañana. Bienvenidos sean todos a esta, nuestra primera sesión del ciclo de desayunos virtuales de Araque Reina. Hemos establecido esta serie de seminarios o webinars con el objetivo de exponer temas de interés para nuestros clientes y relacionados, respecto de los cuales han surgido muchísimas dudas, obviamente originadas por las circunstancias por las que estamos pasando actualmente, que ya todos conocemos. El día de hoy, para inaugurar nuestro ciclo de desayunos virtuales, y con su cafecito al lado, por supuesto, nuestra socia del área tributaria, María Carolina Cano, nos va a ayudar a conocer las obligaciones, los riesgos y los derechos que tenemos en materia tributaria. María Carolina, para quienes no la conocen, es especialista en materia tributaria, con muchísima experiencia en tributación nacional e internacional. Actualmente es profesora de la Universidad Central de Venezuela, forma parte de la Junta Directiva de Cabecol y es socia, miembro del Comité Ejecutivo de Araque Reina. Carolina, a través de este webinar, nos va a ofrecer una mirada a la normativa vigente y a la situación práctica. Todo esto en tiempos de pandemia. Esta sesión durará aproximadamente unos 35 minutos y luego vamos a comenzar una sesión de preguntas y respuestas que Carolina va a ir respondiendo. Muchísimas gracias por estar presente. Hay personas que se van a ir conectando conforme iniciemos. Les damos la bienvenida de una vez. Y pues sin más que agregar, los dejo con María Carolina. Bienvenidos. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por unirse el día de esta mañana de hoy a nuestro primer desayuno virtual. Voy a tratar ahora de compartir la presentación. En todo caso, como bien lo comentaba, no consigo la presentación, lo comentaba Yariana, este va a ser el primer desayuno de unos cuantos de los que estamos preparando desde Araque Reina, siempre teniendo como objetivo y como norte abordar temas de interés que nos van a permitir compartir con ustedes, con nuestros clientes y con nuestros amigos la opinión y quizás con un criterio de racionalización y apegados a la legalidad, cuáles son los riesgos que tenemos en tiempos de pandemia, qué está pasando un poco y vamos a hacer un recorrido por la normativa vigente para luego abordar la situación práctica. Un momento porque tengo problemas buscando la presentación. La tenía acá. ¿Ah? No la puedo bajar. ¿Dónde? ¿Dónde? Espérense un segundo que no puedo ver mi escritorio y no he podido poner la pantalla. Vamos a dar chance que todos efectivamente tengamos nuestro café, nuestro desayuno, porque la idea es compartir virtualmente esta mañana de hoy. ¿Dónde? Ya tenemos muchas más personas conectadas. ¿Dónde? Un momento que no veo. Aquí está. Ok, ahora sí creo que voy a poder compartirles la pantalla de la presentación. Listo, ahora sí. Ok, creo que ya estamos todos acá. De acuerdo, entonces, en los minutos que siguen trataremos de abordar el tema central de la charla y lo vamos a enfocar bajo 4 vertientes, cuyo análisis nos va a permitir entender cuál es el problema que hemos identificado y que trataremos de resumir. Vamos a terminar con algunas recomendaciones prácticas y luego, como les comentábamos, vamos a dar paso al ciclo de preguntas y respuestas. Las preguntas y las respuestas las pueden ir posteando en la sección respectiva de la sesión de Zoom, de manera de que cuando se termine podamos más o menos esquematizarlas e ir abordando sus dudas.
Bueno, el problema que abordaremos puede formularse bastante simplemente. Vamos a ver, en verdad, un poco qué está pasando en materia de fiscalidad en tiempos de pandemia en nuestro país, Venezuela. Y el problema que vamos a abordar se puede formular muy simplemente. Primero, ¿qué debo hacer en este momento respecto de todas mis obligaciones tributarias como sujeto pasivo, sea mi condición de contribuyente o de responsable, fundamentalmente, agente de retención, de las distintas obligaciones tributarias cuyo tratamiento legal no está del todo claro en esta oportunidad? ¿Qué debo hacer tomando en cuenta la legislación que ya teníamos vigente en materia tributaria por un lado? Por el otro lado, ¿qué debo hacer tomando en cuenta la legislación que ha sido dictada tanto por el Poder Ejecutivo Nacional, bastante escasa, como vamos a ver, como por algunos órganos territoriales menores, como algunos municipios que sí han dictado algunas medidas ya? ¿Cuál es la interpretación y la situación que en la práctica se viene generando, tanto por fundamentalmente el CENIAT como por los propios contribuyentes o por los propios sujetos pasivos de la obligación tributaria? Una vez resueltas estas interrogantes, entonces vamos a identificar cuáles son los riesgos que enfrenta hoy en día y que podría estar enfrentando en un futuro un contribuyente que se ha visto imposibilitado de cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias, y esbozaremos de nuevo algunas consideraciones prácticas. Bueno, ciertamente que para abordar el problema y entender en primer lugar por qué nos encontramos frente a esta incertidumbre desde el punto de vista tributario, es necesario entender y reconciliarnos con la idea de que esta situación es inédita y se ha generado no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo, la necesidad de ir resolviendo, digamos, sobre la marcha. Algunos países han sido más precisos y asertivos en el diseño de sus políticas fiscales y de sus medidas de emergencia, pero pareciera, o por lo menos esa es nuestra impresión, que ciertamente en Venezuela ese no es la circunstancia. En fin, retomando entonces nuestra línea argumentativa, vamos a analizar las 4 vertientes que hemos descrito. En primer lugar, ¿cuáles son las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en Venezuela que debemos tener en cuenta para resolver un poco o para aclarar las dudas durante esta situación y cuya aplicación va a tomar especial preponderancia para resolver este tema? En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud implica de suyo y sin necesidad ni siquiera de ninguna declaratoria de alarma como la que fue dictada el 13 de marzo del 2020, una situación excepcional que da lugar a situaciones que jurídicamente calificarían como circunstancias de fuerza mayor, es decir, como situaciones imprevisibles que escapan por completo del control de las partes que integran cualquier relación jurídica y, en este caso, la relación jurídico-tributaria. Así las cosas, y en respeto de la jerarquía de las normas, hay que tener presente que constitucionalmente todos nos encontramos obligados a coadyuvar con el Estado en la satisfacción de las necesidades públicas. Como contrapartida, por supuesto, el Estado está facultado para, a través de la creación de tributos, exigir pagos o exigirle a los ciudadanos que dentro de la medida de su capacidad contributiva y dentro de los principios constitucionales de proporcionalidad, justicia, etcétera, ellos contribuyan en esa tarea de satisfacer las necesidades públicas. Esa es la base de nuestro sistema económico y de nuestro sistema tributario previsto en la Constitución. Luego conviene retener que precisamente para preservar esa capacidad contributiva, así como preservar principios de equidad y justicia tributaria, hay varias disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico que se refieren a la fuerza mayor. La fuerza mayor es un concepto de derecho privado que está previsto en el Código Civil, por ejemplo, y en el cual se le erige como una eximente de responsabilidad contractual. Por supuesto, es un concepto ampliamente desarrollado en materia sancionatoria y en materia penal. En materia tributaria, también, por supuesto, vamos a encontrar disposiciones que tocan en la circunstancia de fuerza mayor y que la erigen también como una causa que dentro de la relación jurídico-tributaria, esa que surge entre el sujeto activo de cualquier tributo y los contribuyentes o los responsables, puede afectar o justificar la aplicación de medidas excepcionales o simplemente provocar efectos jurídicos especiales. Es necesario, eso sí, y esto es importante que lo retengamos de una vez, que la imposibilidad que debe causar esa circunstancia de fuerza mayor debe ser una imposibilidad absoluta. No opera, según un amplio sector de la doctrina, si el cumplimiento es posible. No basta con que se haga simplemente un poco más oneroso.
Y, por supuesto, entonces eso ha obligado o obliga a que casuísticamente se vaya analizando caso por caso. Y es así como, por supuesto, vamos a tener varias decisiones jurisprudenciales que han tocado el tema. Bueno, volviendo un poco, en el Código Orgánico Tributario ya encontramos disposiciones que hablan de la fuerza mayor. Nos referimos en primer lugar a los artículos 45 y 46 del Código, en los cuales se reconoce a la fuerza mayor como una causal que puede justificar la concesión por parte del sujeto activo, acreedor del tributo, de prórrogas, fraccionamiento u otras facilidades de pago. Y esto puede ser aplicable tanto a deudas por vencer como a deudas atrasadas. Y puede proceder bien sea de oficio, como lo pregona el 45, ya sea solicitud de parte, como lo establece el artículo 46. Efectivamente, el artículo 45 se refiere a la concesión de este tipo de beneficios cuando la imposibilidad de pago de deudas por vencer o vencidas haya sido causada por caso fortuito, fuerza mayor o en virtud de circunstancias excepcionales que afectan la economía del país. Estoy citando textualmente lo que dice el artículo 45. En cuyo caso, cuando se concede la facilidad, no es posible generarse intereses o que la administración, mejor dicho, exija intereses a los contribuyentes. El artículo 46, por su parte, se refiere a la posibilidad de solicitar tales beneficios en situaciones particulares. Por supuesto, en estos casos, los contribuyentes deben seguir el procedimiento que desarrollan los artículos siguientes del Código, y la administración tributaria es absolutamente libérrima, es decir, tiene facultades discrecionales para concederlo o no, en cuyo caso, en principio, sí se causarían intereses. El otro artículo importante que toca el tema de la causa de la fuerza mayor es el artículo 85. En el artículo 85 se consagra la fuerza mayor como un eximiente de responsabilidad penal tributaria, es decir, como una causal que impediría que la administración tributaria pueda imponer multas y sanciones por incumplimientos o retardos en el cumplimiento de la obligación, de todo tipo de obligación tributaria, sea esta de pago de declaraciones y pagos definitivos de impuestos o los de anticipos semanales que tanto nos están dando dolor de cabeza, y más todavía en este momento. Eso lo tengo por seguro. En realidad, es cierto que la situación de pandemia puede impedir temporalmente la posibilidad de cumplir obligaciones tributarias. Por lo tanto, no es descabellado que la administración tributaria decida, o hubiera decidido ya, prorrogar plazos de cumplimiento para presentar declaraciones, para pagar, tal como algunas entidades político-territoriales menores, me refiero a algunos municipios, ya lo han hecho con respecto al impuesto a las actividades económicas, sino también estaría esta situación de pandemia justificando que la administración tributaria pudiera dictar normas generales para otorgar un poquito más de seguridad jurídica a un contribuyente que está abrumado por las circunstancias e imposibilitado de cumplir con sus obligaciones tributarias en la forma en que virtualmente está acostumbrado a hacerlo. Tampoco es descabellado pensar en la posibilidad y hasta la necesidad para la administración tributaria de obtener recursos ahora. No nos podemos olvidar de eso, porque a veces nos ponemos solamente en una sola cara de la moneda. Realmente en esta situación de pandemia, el rol de los estados, el rol del Estado es importante. Es el Estado el que está llamado a salir al paso de la crisis y a tratar de resolver y a dar un poquito de seguridad jurídica y de confortabilidad a sus ciudadanos. Entonces, no sería descabellado pensar que un poco en aras de obtener recursos rápido, ahora, se pudiese incluso pensar en la promulgación de medidas extraordinarias que incentiven el pago inmediato de obligaciones vencidas o de obligaciones derivadas de posibles incumplimientos o de sanciones, tributarios de los contribuyentes. Estoy hablando de la posibilidad de dictar una ley de remisión tributaria que motive a los contribuyentes no solo a pagar inmediatamente sus deudas fiscales actuales, sino también a ponerse al día con eventuales deudas vencidas, incluso regular posibles situaciones de contingencia que ellos hayan podido detectar. ¿Por qué no, acaso, prever, tomando en cuenta los efectos confiscatorios que en muchos casos se produce cuando se calculan las multas en base al valor actualizado de la unidad tributaria, que las sanciones de las deudas vencidas, por supuesto, porque las surgidas a partir de marzo del 2020, evidentemente estamos diciendo que con respecto a ellas surge una causal eximente de responsabilidad, ¿por qué no pensar que esas obligaciones vencidas puedan ser reducidas en porcentajes a definir y que eso lo puedan hacer a través de una ley de remisión tributaria? También nos referimos y volviendo a las disposiciones que son importantes para analizar en tiempo de pandemia,
a las normas del Código Orgánico Tributario que regulan el tema de los lapsos. En este sentido, basta con recordar aquí que las normas del Código Tributario en materia de lapsos, el artículo 10, es coincidente y va en línea con lo previsto tanto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, cuando establece que los plazos establecidos en días hábiles se entenderán prorrogados hasta el día hábil siguiente. Merece especial atención aquí una norma que también quiero que tengamos en mente, que es el parágrafo único del artículo 10 del Código, por cuanto en ella se dice que los días feriados y aquellos en los que la oficina administrativa respectiva no hubiera estado abierta al público, se considerarán inhábiles. Pero en este último caso se exige que el administrado o el contribuyente pruebe tal circunstancia. Entonces aquí es donde me quiero detener, en el tema de probanza. Acuérdense que ya dijimos que la imposibilidad debe ser absoluta, de manera que, tal como vamos a ver en los riesgos, ahí hay ciertos matices que debemos tomar muy en cuenta. Y no podemos dejar de tener en consideración que antes de esta pandemia ya han surgido algunos otros casos de fuerza mayor. Para no ir muy lejos, el mismo año pasado hubo la situación de mega apagón, que todos saben que afectó muchísimo a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Sin embargo, nosotros hemos visto casos de clientes a los cuales se les han hecho procedimientos de verificación o de fiscalización y se han computado dentro de los días de retraso a los efectos del cálculo de las multas y las sanciones, esos días en que hubo un apagón, en que por supuesto entonces no era posible pagar en línea porque no había luz, era imposible conectarse, y por supuesto el CENIAT también estuvo afectado y estuvo efectivamente cerrado. En esas situaciones, en nuestra experiencia, presentar acervo probatorio, es decir, mensajes de tweet, capturas de pantalla, pensamos que podrían ayudar a comprobar precisamente esas situaciones de imposibilidad. Y ese es un poco, como vamos a insistir más adelante, una de nuestras recomendaciones. Pero volviendo al contenido del artículo 10 del Código, en el parágrafo único, lo que en realidad me interesa que retengamos es que allí se señala claramente que los días inhábiles para la banca también se entenderán inhábiles para la administración tributaria, a los efectos, ojo importante, de la declaración y pago de las obligaciones tributarias. Entonces, aquí tenemos una pregunta de verdad para la administración, que comparten muchos otros colegas en algunas charlas a las que he asistido a cuya posición adhiero totalmente. ¿Cómo es eso de que si la superintendencia de las entidades financieras, la SUDEBAN, dictó una resolución suspendiendo las actividades y por lo tanto no hay servicios de taquilla, no hay agencias bancarias operativas, la actitud de la administración tributaria ha sido la de ignorar simplemente esa circunstancia y más bien ha sido demasiado, agresiva, digámoslo de alguna manera, compeliendo y presionando a los contribuyentes para que paguen? Aún en aquellos casos en los que estos contribuyentes o responsables han manifestado la imposibilidad de cumplir oportunamente, por ejemplo, alegando en el caso de que son contribuyentes especiales que no tienen acceso a las plataformas de pago en línea porque no poseen cuentas en banca pública. Esto además ni siquiera toma en cuenta que por otras disposiciones del Código Orgánico Tributario, el pago como medio extintivo de la obligación tributaria se debe hacer en la forma y oportunidades que lo diga la ley y el reglamento, y no hay ninguna ley y reglamento que establezca que un pago electrónico es una medida obligatoria alternativa. Es una facultad, es una cosa que los contribuyentes hemos hecho, un poco reflejo de los tiempos que corren y de la tecnología, etcétera. Pero realmente no estaríamos obligados a ellos desde el punto de vista legal. En definitiva, digamos que con este marco jurídico a su favor, estaría claro que el Ejecutivo Nacional está perfectamente habilitado para tomar medidas extraordinarias en materia tributaria y por lo tanto nos extraña realmente y hasta molesta que en lugar de ello, por lo menos por lo que respecta a la Administración Tributaria Nacional, las disposiciones dictadas y los mensajes enviados, así como las respuestas a numerosas consultas o intercambios de comunicación a través de la página del CENIAT, haya sido la de prácticamente ignorar la situación. Entonces, así llegamos a una de las primeras respuestas a las interrogantes que pusimos en nuestro anuncio del desayuno virtual. ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos en materia tributaria nosotros actualmente, los contribuyentes? Todas las que teníamos antes de esta pandemia. Hay que pagar el IVA, el impuesto sobre la renta, los anticipos, impuestos de importación a los que están allí, todas las contribuciones para fiscales aplicables tanto en materia de seguridad social como
el deporte, etcétera, impuestos de telecomunicaciones. Todos los impuestos continúan siendo exigibles. Pero, bueno, entonces, ¿a qué tenemos derecho? Avancemos entonces en la respuesta de esas otras interrogantes. Somos de la opinión que desde el punto de vista jurídico y sin ni siquiera mirar las normas dictadas en materia, en esta situación de alarma, es decir, en el decreto de estado de alarma dictado el 13 de marzo del 2020 o en otras normas dictadas con ocasión de ella en materia tributaria, que tenemos derecho, primero, a solicitar prórrogas y demás facilidades de pago, pues en ausencia de una norma general que lo haya hecho la administración a motu propio, en base al artículo 45 que ya expusimos, el 46 nos faculta para ello. Tenemos derecho a que el pago tardío no sea objeto de ningún tipo de sanción. El tema de recargos e intereses quizás es harina de otro costal, pero por lo menos a que aplique la circunstancia eximente de la responsabilidad. Tenemos derecho a no ser impuestos de sanciones por el retardo entonces en el cumplimiento, ni de multas por la comisión de ilícitos materiales o formales por falta o retraso de enteramiento de anticipos o retenciones, por cuanto tales retrasos simplemente también encuentran su causa en una circunstancia de fuerza mayor. Pero hay que tener en cuenta que, tal como parece esbozar el parágrafo único del artículo 10 para los casos en que la imposibilidad, en que la oficina administrativa o lo que se vaya a alegar es que era el cierre de la oficina administrativa, hay que tener una actitud, digamos, activa. Pensamos que el argumento de encontrarnos en días inhábiles como causal del impedimento de pago de obligaciones tributarias está sujeto a prueba. Más allá de que es un terreno un poco movedizo, porque por supuesto que el propio decreto de emergencia y las medidas dictadas, obviamente por la SUDEBAN en este caso que acabamos de parafrasear, lo permiten demostrar, no es menos cierto que podemos predecir con cierto nivel de seguridad que la posición de la administración tributaria podría ser otra, y que en línea un poco con lo que han sido sus mensajes, realmente puede ser exigir o alegar que sí había posibilidad de cumplir mediante pago electrónico, que se podía ir a las oficinas del CENIAT a hacer el pago en efectivo, que se podía acoger la opción del pago de un tercero, que la han cacareado mucho a través de algunos tweets del CENIAT. Es decir, la actitud del CENIAT podría ser la de negar que esta imposibilidad absoluta y entonces impedir así que se pueda oponer como causal eximente de la responsabilidad esta situación. Por ello, insistimos, creemos que será necesario, o por lo menos que sería muy aconsejable, estar en capacidad de alegar y de probar que realmente no se podía pagar en línea, que la opción de pagar en cheque de gerencia, además de excepcional, no todo el mundo tiene acceso a la banca, está cerrada, formalmente está cerrada, no es factible para todos, que las restricciones de circulación, y aquí me voy a olvidar y ni siquiera voy a tocar el tema de la falta de combustible, y sobre todo la orden de permanecer en cuarentena para preservar la salud de todas las personas que integran y laboran en la empresa, sobre todo cuando se trata de sectores que no están exceptuados de la cuarentena, impiden y afectan con carácter imprevisible e incontrolable la posibilidad de pagar oportunamente los tributos eventualmente causados durante esta situación. Entonces, ahora vamos a pasar a cuáles son las medidas que se han dictado en este tiempo, desde el 13 de marzo hasta ahora. En primer lugar, por supuesto, el decreto de emergencia, que es el decreto número 4160 del 13 de marzo del 2020. Ese decreto se dictó en base al artículo 338 constitucional, en el cual se prevé como uno de los supuestos estados de excepción, junto con el de emergencia económica y el de conmoción exterior o interior, el decreto de alarma o el estado de alarma como uno de los estados de excepción que puede decretar el Ejecutivo Nacional. Este estado de alarma fue efectivamente, el que se dictó, procede en casos de catástrofes, calamidades públicas o cualquier otro acontecimiento similar que ponga en riesgo la seguridad de la nación o de sus habitantes, y se fundamenta precisamente en una necesidad de proteger a los ciudadanos. El decreto de alarma, dice la Constitución, puede tener una duración limitada de 30 días, que ya transcurrieron, y se puede extender por 30 días más que están transcurriendo en vista de la prórroga dictada el pasado 12 de abril y se vence entonces el 12 de mayo.
Dicho decreto también autorizó a dictar medidas particulares para regular situaciones generadas con ocasión de la pandemia, y así hemos visto cómo se han promulgado algunas medidas en materia de arrendamiento, en materia de créditos bancarios, por supuesto en materia laboral, entre otras. Lo cierto es que apartando las escasas disposiciones dictadas por algunos municipios, en materia tributaria no encontramos mayor cosa extra que haya sido dictado por el Poder Nacional y que regule en forma distinta a como dijimos que se regula en el Código Orgánico Tributario la situación actual. Sin embargo, merecen destacarse algunos artículos de este decreto de emergencia o de este decreto de alarma, de estado de alarma. En primer lugar, el artículo 5, que obliga a todas las personas naturales, así como a las personas jurídicas privadas, a cumplir lo previsto en el decreto y declaran que serán responsables personalmente cuando se incumplan sus disposiciones. Y en virtud de ese incumplimiento se pueda poner en riesgo la salud de la ciudadanía o la cabal ejecución de las disposiciones que se dictaron en ese decreto. Por supuesto, el artículo 6 que restringe la circulación, excepto si se trata de personas o entidades vinculadas con servicios de salud, de distribución y fabricación de alimentos, medicinas, etc. Por supuesto, el artículo 8, en base al cual se decretó la paralización de las actividades laborales en todo el país, así como la suspensión de las actividades que no puedan ejecutarse bajo sistemas de trabajo a distancia. Importantísimo, desde mi punto de vista, tener en cuenta cuáles son las personas exceptuadas. Ahí están, servicios básicos, telefonía, manejo de desechos, energía eléctrica, servicios públicos vitales, expendio de combustibles y lubricantes, sector de salud público y privado, sector farmacéutico, traslado y custodia de valores, expendio de medicinas e insumos médicos, todo lo que implica la cadena de comercialización, de distribución y fabricación de alimentos, el sistema portuario nacional, todos los servicios de transporte y potabilización de agua, transporte y expendio de gas doméstico y combustibles. De alguna manera que esté exceptuado, perdón, el sistema portuario y que estén también de alguna manera permitiéndose las operaciones de importación, ha mantenido un poco activo también entonces al sector del comercio exterior. Del resto, nadie más está exceptuado. Yo la verdad es que no veo por aquí en ninguna parte al CENIAT como un sector exceptuado que pueda justificar que los empleados públicos que trabajen en el CENIAT tengan que asistir a laborar. Y mucho menos justificado que nosotros, sector privado, tengamos que obligar a nuestros empleados o nosotros mismos estar obligados a incumplir las normas de confinamiento para cumplir las obligaciones tributarias. Porque sí, bajo esta, digamos, esta espada de Damocles de que no sabemos si nos van a sancionar o no. Finalmente, la disposición final sexta del decreto que dispone que, y me voy a permitir leer, la suspensión o interrupción de un procedimiento administrativo como consecuencia de las medidas de suspensión de actividades o las restricciones a la circulación que fueren dictadas no podrán ser consideradas como una causa imputable al interesado, pero tampoco podrá ser invocada como mora o retardo en el cumplimiento de las obligaciones de la administración pública. Y ordena que tan pronto como cesen la suspensión, se reanuden los procedimientos. Esta norma ha traído mucho revuelo y ha sido bastante criticada y bastante comentada por algunos colegas del ámbito tributario, siempre buscando la manera de ver si esto nos sirve para realmente poder afirmar que los procedimientos de declaración y de pago, que son en definitiva procedimientos tributarios, también se deben considerar suspendidos. La verdad es que existe un consenso general a cuanto a que esta norma puede alegarse para considerar suspendido el transcurso de lapsos de impugnación de actos administrativos, por supuesto, en vía administrativa, y los lapsos de caducidad, disculpen, o de prescripción. Lo que no está claro, y sigue sin estarlo, es si de verdad esa norma puede derivarse esto que les había dicho antes, es decir, si se puede derivar la conclusión de que los lapsos para declaración y pago de los impuestos, que en definitiva son procedimientos administrativos previstos y regulados en el Código, también puedan considerarse suspendidos y por lo tanto no hay lugar a considerar que se están produciendo retrasos en el pago porque por supuesto no se vencen. Si estoy suspendiendo un lapso, pues ese lapso no se puede vencer. De nuevo, sí existe muchísimo consenso en que la redacción del artículo es muy infeliz y pareciera ser un poco ese intento de confunde y vencerás al que a veces nos tiene acostumbrados. Por lo tanto, y lo reiteramos, es evidente que existe el riesgo que antes hemos descrito de ser impuestos de sanciones por posibles incumplimientos o retrasos en el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, que exigirían la prueba de la fuerza mayor y
de que la imposibilidad que ha causado en cada caso el cumplimiento de nuestras obligaciones fue absoluta, imprevisible, irresistible, para verdaderamente poder, con algún margen de seguridad, hacer que entre en juego la eximente de responsabilidad. Desde el punto de vista tributario, las únicas normas que han sido dictadas son el decreto de exoneración, que por cierto fue dictado a destiempo y solamente favoreció a personas naturales beneficiarias de sueldos y salarios, para el año 2000, que para el año 2019 hubieran estado, para diciembre, ganando 450.000 bolívares. Por supuesto, el destiempo ya hace que sea casi que un chiste esta exoneración. Y se dictaron los decretos de exoneración de impuestos de importación e IVA para insumos, implementos y demás bienes necesarios para combatir la enfermedad del COVID-19, pero por cierto que solamente incluyeron como beneficiarios de esta exoneración a las entidades públicas. Se dejó por afuera los establecimientos privados, y los servicios de salud privados absolutamente están exceptuados y tienen que mantenerse, y a las instituciones sin fines de lucro. Esto ha sido muy criticado. Y hay varios sectores económicos que a través de cámaras y de gremios han abogado por la extensión de este beneficio, como es y hubiera sido la verdad lo natural para que también estuviera previsto en favor de instituciones privadas. Tampoco, por supuesto, debemos olvidar algunas normas que en materia tributaria se han dictado por los municipios nuevamente, que han extendido y prorrogado los plazos de declaración, pero que también son bastante escasas. Entonces, ¿cómo es la situación en la práctica? Esto nos lleva a ver cuál es la situación en la práctica en materia tributaria. Para nadie es un misterio que no hubo ninguna prórroga del plazo del pago del impuesto sobre la renta. Antes bien, lo único que hubo fue esta exoneración chucuta. Y lo que sucedió fue que, además de que ya el número de contribuyentes especiales que habían declarado el impuesto sobre la renta correspondiente al 2019 era grande, acuérdense que ellos tienen un calendario especial, los contribuyentes se enfrentaron a una gran incertidumbre acerca de si procedía o no a una prórroga, si el SENIAT la iba a otorgar o no, y más aún en el caso de las personas naturales, sabemos que hay muchísimos casos en los que, a pesar de haberse podido presentar la declaración en línea, pues por supuesto que el pago ha sido imposible, incluso hoy en día, de procesar, sea por fallas en el sistema bancario privado, sea por cuanto, por ejemplo, en el caso de los contribuyentes especiales naturales, que no poseen cuentas en banca pública, la opción de pagar a través de un tercero en realidad no se encuentre habilitada. Y no lo está en ningún caso, por lo menos eso es lo que las noticias que nosotros hemos podido obtener y hasta constatar para el pago de los anticipos. Y aquí esto creo que es lo más preocupante. Para aquellos contribuyentes especiales, tanto los que están en sectores exceptuados como los que continúan teniendo la oportunidad de prestar servicios o de mantener operaciones y de alguna manera tratar de mitigar los gravísimos efectos económicos que todos sabemos que está originando en el mundo la pandemia, se siguen generando estas obligaciones de pago semanal de impuestos sobre la renta y de IVA. Se siguen generando las obligaciones semanales de enteramiento de retenciones. Pues por lo tanto, la logística para intentar estar a tiempo y la ausencia de una regulación clara en las escasísimas regulaciones que hemos visto que se han dictado, pues por supuesto que genera un gran riesgo, genera una gran incertidumbre y obliga a sentarse para definir ciertos parámetros de actuación que tomen en cuenta todas estas aristas. Más allá de que pareciera evidente y absolutamente justificada la eliminación del odioso régimen de anticipos semanales de ambos impuestos, y en cambio de ello regresar a las declaraciones a través de periodo de imposición mensual y anticipos de IVA, bueno, a lo mejor dejarlos mensuales un poco en aras a atender las razones por las cuales esto fue dictado, que no era otra que tratar un poco de proteger o de no causar daños al fisco en vista de la situación de hiperinflación que afecta al Estado, pero de la cual los contribuyentes no somos ni remotamente responsables. Entonces, estos regímenes de anticipos hoy en día perjudican todavía más a los sujetos pasivos, unos sujetos pasivos que no han sido objeto de ningún miramiento por parte de la administración tributaria, que no reciben ningún financiamiento, más bien el financiamiento está muy, muy restringido y golpeado el sector bancario, no han sido destinatarios de ninguna medida de protección y ven de esta forma hasta quizás mermada su capacidad de atender otras obligaciones, como las obligaciones salariales, que realmente son las obligaciones que debería privilegiar el Estado en una situación como la que estamos enfrentando.
Cabe preguntarse entonces si frente a los intereses de un Estado que quiere y necesita recaudar, no sería aconsejable y mandatorio efectuar un análisis responsable y, al tiempo de exigirle los impuestos a aquellos que realmente mantengan la capacidad de pagarlos, también enviar unas señales claras o esperanzadoras de desear preservar el aparato productivo privado y, de alguna manera, alinear los esfuerzos por encima de intereses políticos para superar o surfear, como dicen por ahí, de la mejor manera posible esta crisis económica que ya veníamos sufriendo y que se ha agravado de una forma exponencial por esta situación de pandemia. Tampoco podemos olvidar que no solo no hay medidas adecuadas o que tendan a proporcionar seguridad jurídica en este tiempo, sino que además hay unas reformas que están así como que latentes, que su puesta en vigencia está en suspenso. Yo no me puedo olvidar de la reforma que había previsto la definición de la llamada sobrealícuota para aplicarlo a pagos en divisas o en criptomonedas distintas al petro. Y también está pendiente la promulgación de un decreto general de exoneraciones, que bueno, entendemos que quizás por razones obvias el Estado no ha estado en capacidad ahora de dictar. Pero en todo caso, todas esas medidas, todas esas recientes reformas tributarias, también aunadas a la reforma en materia sancionatoria, que ahora no nos olvidemos que permite ajustar las sanciones a la fluctuación del euro, ya tenían quizás muy afectado la capacidad de supervivencia del golpeado sector privado del país, o lo que queda de él. Bueno, es entonces dentro de este contexto cada vez más caótico, pues en Venezuela ya lo era antes, y sin necesidad de pandemia, que se regresa a controles de precios y se promulga también y se aplica, ya lo dijimos, un sistema de sanciones que puede llegar a ser confiscatorio cuentas sacadas. ¿Cuánto más puede resistir el sector productivo privado sin que el Poder Ejecutivo, en uso de las facultades extraordinarias que tanto y tan mal han sido usadas en los últimos años, dicten medidas que permitan y haga un poco más racional el régimen tributario que hoy en día impera? Ya para terminar y darles entrada a sus preguntas y a sus dudas, creo que tenemos como 6 Q&A aquí en la ventanita, que no las he podido abrir. Pareciera entonces, como conclusiones, que los contribuyentes estamos obligados a pagar todas las obligaciones tributarias como si se tratara de una situación normal, que para nada lo es. Y además no tenemos ninguna certeza acerca de si la situación va a ser apreciada por la Administración Tributaria como una causal de eximente de responsabilidad tributaria. Pensamos que no hay duda que lo es. Es una situación de fuerza mayor que nos faculta a solicitar prórrogas o facilidades de pago. Esto lo debería hacer motu propio la Administración Tributaria. Siempre está a tiempo. Ojalá que alguien nos esté oyendo. Así como impide que se impongan sanciones, recargos o intereses en caso de que se verifiquen, con la salvedad de que tampoco es descabellado que la Administración Tributaria se abstenga de sancionar, pero pretenda cobrar intereses, por ejemplo, por lo que ya hemos hablado. Otra conclusión, de nuevo, existe el riesgo de que la Administración Tributaria permita desconocer la imposibilidad, por lo que recomendamos preparar y tener todo el acervo probatorio que permita, si llega el caso, demostrar que la imposibilidad y por lo tanto la eximente responsabilidad debe operar en relación con algunos de ustedes. Si fuera posible hacerle llegar alguna recomendación o varias a la Administración Tributaria, creo que las propuestas más urgentes y que además ya han sido esbozadas por numerosos sectores económicos del país, Fedecámaras, Concecomercio, la Cámara de Comercio de Caracas, algunas cámaras binacionales, serían, primero, que sería ideal aprovechar esta coyuntura para suavizar la presión tributaria resultante de la situación actual, así como de los amenazantes efectos de las reformas tributarias recientemente promulgadas. Por supuesto, evaluar la necesidad de extender la exoneración de impuestos de importación y de IVA para el sector privado en los casos de los bienes relacionados con el combate de la pandemia. Esta yo creo que es la más importantísima y quizás la más fácil de hacer, eliminar el régimen de anticipos de IVA y de impuestos sobre la renta y regresar a los regímenes anteriores. Analizar la conveniencia de incluir, por último, dentro de un eventual paquete de medidas para ser aplicadas a fin de lograr la recuperación económica que todos los estados del mundo están buscando ver cómo propician una vez que se supere esta primera y crítica etapa de confinamiento, de una ley de remisión tributaria que aclare que no solo no proceden las sanciones por los retrasos en los pagos generados mientras estuvo vigente o esté vigente el decreto de alarma, sino que estimule de alguna manera
al contribuyente o al responsable a regularizar cualquier situación de contingencia detectada, ofreciendo descuentos en los montos a pagar por concepto de sanciones por deudas vencidas, habida cuenta del perverso efecto que la actualización del valor de la unidad tributaria puede causar al momento de cuantificar las sanciones por incumplimientos regidos por el Código Orgánico Tributario vigente hasta el 2019. Por supuesto que estas recomendaciones no agotan ni bastan para tratar de superar desde el ángulo de una evaluación crítica y responsable la complicada situación económica del empresariado venezolano. Hacemos votos porque podamos volver a trabajar y que ese sector se pueda integrar de nuevo a la discusión, se pueda integrar en la definición de las políticas y que se permita trabajar en conjunto para concebir y diseñar medidas de política fiscal tan necesarias desde hace mucho tiempo en nuestro país, pero tan urgentes en el contexto actual. Muchísimas gracias. Okay. Muchas gracias, Carolina. Muy completa la presentación. Esperamos que tengas tu cafecito allí para... Lo que quiero es agua. Ya voy a buscar. Ya lo voy a buscar. Carolina, tenemos varias preguntas y te las voy a ir leyendo para que podamos pues tratar de aclarar las dudas de los participantes. La primera de ellas dice, es más que todo un comentario, más que una pregunta. Como contribuyente especial no podemos realizar el pago mediante cheque de gerencia por la misma situación país y no contamos con cuentas en bancos del Estado. Nos recomendaron hacer el pago agregándonos como tercero, pero no tenemos claro qué hacer posteriormente. Luego de que nos agreguemos como pagador, porque aún en el banco de cada pagador no demuestra las planillas pendientes de pago. Sí, eso es correcto y es parte de lo que les decía. En la práctica, y esto un poco es trabajo de campo, por eso era importante en la parte de la sección de qué realmente está pasando, cuál es la situación en la práctica. Yo recuerdo un poquito antes de que se venciera el plazo para la declaración de impuestos sobre la renta, que en la página del CENIAT, yo me metía todos los días en el tuit del CENIAT y le mandaba mensajes todos los días de que por favor prorrogaran. Pero en definitiva, en esos tuits decía, incluso un mensaje más o menos largo, de que había la opción de agregarse a través del pago de un tercero en cabeza de alguien que tuviera cuenta en banca pública. Es decir, por ponerles un ejemplo, nuestra administradora de la oficina tiene cuenta en banca pública. Entonces, bueno, vamos a agregar a Araque Reina para poder pagar nuestras obligaciones. Bueno, la opción de pagar los anticipos no existe, no está habilitada, no aparecen los compromisos de pago. Ojo, tampoco aparecen los compromisos de pago y lo decía en la exposición, para contribuyentes normales, para personas naturales que pagaron, y cuando uno se mete en el CENIAT tiene el compromiso de pago generado. Cuando te metes a través de la plataforma electrónica para pagar en línea, no te aparece, te dice no tiene compromiso pendiente. Mira, ¿qué te puedo decir? Por eso es que decimos, tengan capturas de pantalla, escríbele al CENIAT, notifícale la situación. Es decir, documentar un poco, hacer expediente de que realmente existe una imposibilidad. De acuerdo, vamos con la segunda pregunta, o comentario también, y dice, si se han recibido mensajes de texto del CENIAT a los celulares personales de los responsables de pago de impuestos en la empresa, invitándolos al pago e indicando horarios especiales de las agencias bancarias, se puede alegar de igual forma que los días son inhábiles porque el sector bancario en general está cerrado para la atención al público. Jurídicamente, los días inhábiles para bancarios, de acuerdo al Código Orgánico Tributario, son inhábiles también para la administración pública. Prácticamente sabemos que el CENIAT no ha tomado esa inhabilidad. Yo aquí creo que hay que también unir una circunstancia. ¿Está usted en un sector exceptuado? Porque realmente si no estamos en un sector exceptuado, y por eso lo decía en una de las láminas, aquí hay como dos intereses contrapuestos. O sea, estamos hablando de el riesgo de estar en incumplimiento de una obligación tributaria frente al riesgo de incumplir una norma de confinamiento. Gracias. Una norma de confinamiento. Entonces, yo lo alegaría, por supuesto que lo alegaría. Creo que jurídicamente hay elementos para alegar. Que el CENIAT lo compre, la verdad es que lamentablemente no podemos predecirlo ni podemos garantizarlo. De acuerdo. Otra pregunta. Al mencionar lo de la reforma de la ley del IVA, los contribuyentes que están cobrando en dólares están
obligados a facturar en dólares, artículo 60 de la ley. ¿O se entiende acaso que hasta que no dicten las alícuotas especiales, no es así? Es correcto, esto está suspendido. Las alícuotas especiales no han sido dictadas, la reforma, si bien entró en vigencia, establece para específicamente la reforma que tiene que ver con la eventual aplicación de una sobretasa para facturación o pagos en divisas o en criptomonedas distintas al petro, que debe dictarse, debe definirse la alícuota. Y a partir de que se dicte la alícuota, que se decida cuál es la alícuota y que se promulgue o se publique esa fijación, van a tener que correr 30 días más. Si mi memoria no me falla, es lo que está previsto en la reforma. La siguiente pregunta: ¿se puede alegar como eximente de pago de impuesto la necesidad de cumplir obligaciones laborales? Bueno, aquí tienes un argumento realmente de capacidad contributiva. Quizás le voy a pedirle, voy a llamar a un amigo, quizás voy a pedirle al doctor Roan que nos dé su punto de vista. Yo creo que evidentemente si tenemos que decidir por tema de flujo de caja o de necesidades de caja entre pagar la nómina o pagar, ojo, la nómina entre comillas, porque no podemos olvidar que se supone que la relación laboral está suspendida y que en principio no hay digamos, obligación de pagar los salarios. Pero efectivamente, si me lo preguntan a mí, por supuesto yo pienso que habría que privilegiar estos temas. Déjame ver si, doctor Ruan, no sé si me está escuchando y si quiere agregar algo. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Muy buenos días a todos. Pues yo sí creo, y en esto yo creo que hay que poner un matiz en la imposibilidad esa que exige la fuerza mayor para hacer una causa liberatoria pues de la obligación. Y es que de acuerdo pues con el derecho privado, que es el que ha sido asumido pues en la exposición y por muchos colegas, debe ser absoluta esa imposibilidad. Pero si ustedes leen con atención el artículo 45, ella plantea la imposibilidad de dar normal cumplimiento, no incumplimiento total. Y por otra parte, se refiere a tres tipos de hechos. Se refiere al hecho fortuito, a la fuerza mayor y a las circunstancias excepcionales que afecten la economía del país. Pienso que esta última tiene un cierto matiz también diferenciador con respecto a las otras dos, que podría dar cabida a lo que en doctrina pues es la teoría de la imprevisión y que da paso a la posible alegación de un exceso de onerosidad en el contribuyente. Porque pienso que una posición defensiva y va a exigir lo que pudiéramos considerar la demostración de la imposibilidad relativa o subjetiva del contribuyente en particular para cumplir con sus obligaciones tributarias. De allí la importancia de la carga de la prueba y desde luego que la necesidad de cumplir primero con los trabajadores que están amparados por un derecho humano tiene que ser un motivo suficientemente válido para retrasar el pago de la obligación tributaria. Esa en principio es una posición sostenible. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Van. Siempre es un placer escucharlo. Sería importante también obtener una carta modelo y seamos todos en conjunto los que la enviemos y sea el órgano regulador el que se vea contra la pared. Esto es un comentario. Bueno, a lo mejor sí, que le inundemos el tweet. Déjame decirte que en las experiencias que he acompañado con algunos clientes, mandándoles la comunicación, les mandan un correo que las instrucciones, es imposible, pues las instrucciones para que puedan pagar y te dicen, ojo, nosotros no somos la sección correspondiente, que es la gerencia de tributos, y estamos en nuestras oficinas y estamos abiertos al público, pero además inscríbete aquí, pasa por allá, métete en este lado, o sea, tú te lees 5 veces
las instrucciones que te mandan y lo complican. Por eso, de nuevo, lo ponemos en la situación, lo pusimos quisimos hacer mucho énfasis en esto. Hay una situación práctica, hay una cosa de confunde y vencerás. Por un lado, hay un cierto grado de indefensión, por supuesto, que choca contra los principios constitucionales, hay mucha incertidumbre jurídica, en fin, se puede hacer, todo se puede hacer. Yo pienso que notificarle a la administración hoy por hoy la imposibilidad e irlo teniendo documentado, lo que nosotros los tributalistas, los procesalistas llaman hacer expediente, nunca estaría de más en una situación como la que estamos atravesando. De acuerdo, gracias Carolina. Otro comentario dice, en el caso de los pagadores terceros, hicimos todo el proceso, pero nos enteramos que debemos llamar a unos números telefónicos del CENIAT, específico el Departamento de Soporte Técnico, para terminar el proceso de habilitación. Hemos llamado, no atienden, y nos enteramos que no tienen un horario y día de asistencia específico. Llamar y tener suerte de que te atiendan. Y no te queda ninguna prueba, por supuesto. No te sale una contestadora, nada. Te repica y te repica, ¿no? Supongo que es así. Sí, bueno, suponemos es que parte, es lo que trata de decir sí, él en su comentario. es parte de la incertidumbre. Y por eso es tan importante estos encuentros. La verdad es que nuestra práctica profesional se alimenta un poco de saber, y parece mentira, pero a veces es muy frustrante como abogados tenerles que decir a los contribuyentes, mira, nuestro mejor consejo es, primero, evalúa tu situación, evalúa si eres sector exceptuado o no, evalúa si realmente puedes pagar, pero si realmente no puedes, busca la manera de documentar y de poder probar el día de mañana que eso va a llegar. Ojo, no nos olvidemos que muchas veces el CENIAT o la Administración Tributaria sabe que no tiene por qué cobrar y lo hace de todas maneras. Yo siempre pongo el ejemplo de los casos del INSEE. Perdían todos los reparos porque calculaban mal la obligación tributaria para el INSEE. Pero no importa, el INSEE ponía el reparo porque, bueno, algún contribuyente que evaluaba que era mejor pagar que discutir y pagarle a los abogados y el desgaste, etcétera, y además de que quizás no tengan una solvencia, que supuestamente constitucionalmente no te la pueden exigir, pero te la exigen, digamos, pesaba sus riesgos y ganancias y pagaba. Entonces, ojalá no sea esa actitud tan irresponsable en un tiempo tan complicado como este. Pero, de nuevo, aunque es frustrante, ojalá, por eso decía cuando dije, ojalá me oyera alguien, nos oyera alguien del CENIAT, nos escucharan, recibieran todas esas cartas que ustedes han dicho que quieren enviar. Y ojalá. La siguiente pregunta, ¿cuánto es el tiempo recomendable para que un contribuyente pueda retrasar el pago de obligaciones tributarias de cara al COVID? Bueno, el tiempo recomendable es ninguno. Si ustedes pueden pagar, ninguno. No hay ningún tipo. Yo pienso que no es muy inteligente desde el punto de vista económico tratar de preservar una caja o tratar de ver si, como quiera que a lo mejor no vamos a ser sancionados, entonces mejor retraso el pago de la obligación tributaria. Realmente, si se puede pagar la obligación tributaria, yo creo que habría que proceder a hacerlo. No creo que haya tiempo razonable. Pero en todo caso, si no se puede, pues lo razonable es dilatarlo durante el tiempo que realmente dure la emergencia y que realmente dure la imposibilidad. Siguiente pregunta. En caso de existir sanciones, ¿serían calculadas en euros? Lo pregunto porque el petro como criptomoneda tiene un valor superior a esta y ya ha sido considerada como una moneda de pago. Sí, entiendo que lo que dice la norma cuando habla de las sanciones se calcularán en base a la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Efectivamente, cuando uno se metía en la página del Banco Central de Venezuela, había una incertidumbre en relación con si podía en algún momento el petro ser considerado como esa moneda de mayor valor, como esa divisa de mayor valor. Incluso lo hubo en relación con era el dinar o algo así que se llamaba, porque en la página del Banco Central estaban publicados tipos de cambio de varias monedas y realmente esta era la más cara.
Hoy en día entiendo que hace relativamente poco, cuando se ingresa a la página del Banco Central de Venezuela y se ponen los tipos de cambio, la divisa de mayor valor es el euro y la tasa de referencia del petro está, digamos, pareciera que no es la intención usarla en definitiva. Yo cuando vi eso me quedé un poco más tranquila con esa situación. Pero ojo, es gravosísimo de todas maneras. En un momento de hiperinflación y de devaluación, que la posibilidad de sancionar incumplimientos de obligaciones tributarias utilice como moneda de cuantificación la divisa de mayor valor, pues evidentemente también no solamente las situaciones de posibles efectos confiscatorios van a ser aquellas que teníamos en unidad tributaria, que las tenemos que dividir entre un monto ridículo y calcularlas ahora multiplicando por un monto gigantesco, que es la de 1.500, que es la que acaban de promulgar. También creo que las sanciones que se generen ahorita con esa nueva fórmula de cálculo y esa reforma en el sistema sancionatorio que fue promulgado ahorita en el 20, pues es bastante grave también. Por eso hablamos de que esta es una situación realmente muy gravosa para el sector privado. De acuerdo, continuamos. ¿Hay algunas sugerencias de que en vez de desayuno virtual esto se convierta en una cena virtual? Pues bueno. Bueno, entonces, y con vino en lugar de, no sé si tenemos restricciones, en lugar de café, vino, no estoy segura. Es probable, es probable. Mientras esto dure, Miren que creo que aquí. vamos a tener que ir resolviendo como lo vamos viendo. Ok, el siguiente comentario y pregunta. Recientemente se exoneró el IVA y demás impuestos aplicables a la importación de mascarillas y otros para el sector público. En dicha gaceta se expresa que se exonera del pago del IVA a las ventas de bienes muebles corporales, mascarillas y demás, las cuales son realizadas en el territorio nacional. No queda claro si esa es una exoneración del IVA aplicable a ventas por privados. ¿Han recibido alguna consulta sobre este tema? La exoneración dice que se aplica solamente a las entidades públicas. Ese decreto de exoneración no está abarcando por ahora el sector privado. Y de nuevo, eso es un clamor que ya ha sido levantado, unas banderas que ya han sido levantadas por gremios. Porque realmente no tiene ningún sentido que no se extienda. Todo el mundo tiene que tener eso y mientras mejor se logre proveer a la población de las mascarillas, e incluso permitiendo ciertos grados de competencia. Lo que pasa es que, bueno, probablemente es un sistema que no cree mucho en la competencia. Entonces, quieren centralizar todo y por eso la exoneración hoy en día está concebida de tener como único beneficiario al sector público, a las instituciones públicas, o sea, los órganos del sector público. De acuerdo. Estaba pendiente que el Ejecutivo dictara la nueva norma aplicable para las exoneraciones de las fundaciones, las cuales mantendrían sus exoneraciones hasta por 5 años hasta que se publique una nueva norma. ¿Eso sigue pendiente? Sí. El llamado Decreto General de Exoneraciones, que estuvo previsto también en la reforma tributaria reciente, decía que se tenía que dictar, está en absoluta mora la administración. Yo creo allí que, bueno, ahí se van a usar la disposición final sexta, eso estará suspendido porque realmente son procedimientos de ellos mismos. Y probablemente hasta lo justificó, ¿no? Porque ahorita, en una situación en la que más bien debería poder resolver sobre la marcha, como sabemos que están haciendo muchos países, todos los días surge una cosa nueva con el COVID. En los primeros días nos lavábamos las manos de alguna manera, ahora nos lavamos las manos, echamos alcohol, o sea, todos los días surge algo distinto. Yo creo que hay que tener una cierta movilidad y por eso este estado de excepción lo podría justificar para poder legislar, para poder incluir cosas. Mañana de repente es bueno que todos salgamos vestidos con cierto material y bueno, va a tener que haber un decreto de exoneración para que se importen cosas y se fabriquen cosas con ese material. Estoy haciendo un ejemplo absolutamente absurdo, pero quizás un poquito ilustrativo. Entonces, sí está pendiente el decreto general de exoneraciones, no ha sido dictado, el Estado está en mora de cumplir esa norma y gracias a Dios tampoco ha dictado la famosa alícuota que será aplicable para el gravamen de las operaciones en divisas, que yo creo que se la deberían repensar muy bien, sobre todo en este momento en que ya sabemos todo, porque todos lo sabemos, en que la opción
de comerciar y de pagar en divisas es la que está, digamos, dando la orden del día. De acuerdo. En aras de cumplir con el tiempo, ya nos quedan algunas preguntas que vamos a ir sintetizando. Carolina, la siguiente es la siguiente. El pago por tercero de la primera porción logra efectuarse por banca privada, pero luego para la segunda y tercera porción no aparece ninguna información. Incluso agregando la cuenta en banca pública tampoco aparece información. ¿Qué puede hacerse en esos casos? Hazle captura de pantalla a tu computadora para que puedas decir que el retraso no te fue imputable. Es raro, a lo mejor todavía no sé cuándo se vencen la segunda y la tercera porciones, pero yo creo que ya la segunda vencida el 30 de abril. Es raro que no te aparezca la opción. Vuélvete a meter en la página del CENIAT y verifica a través del portal tus compromisos de pago. A ver, sobre todo que si ya te da la opción, quizás es extraño, pero bueno, eso es las cosas que pasan, esas son las cosas que pasan. Yo creo que por eso precisamente es que el pago electrónico no es un pago alternativo obligatorio, porque pueden pasar cosas, puede haber fallas. Y si hay fallas en el pago electrónico, pero estamos en una situación normal, pues bueno, usted va para el banco y compra un cheque de herencia y se acerca al CENIAT y paga, y si se tardó 4 días en hacer eso, bueno, muy probablemente le van a imponer una multa y muy probablemente le van a circular intereses. Pero hoy en día, realmente la situación no es normal. Más allá de que todos estemos tratando de tener un nuevo normal, como es una expresión que han acuñado muchos por allí, esto no es normal. Entonces, nuevamente, preparen su acervo probatorio. Esa es mi recomendación. Como última pregunta, Carolina, y para ir concluyendo la sesión, la evaluación de la situación económica de los contribuyentes para el 2020 versus lo establecido en el reglamento de la Ley de Impuestos sobre la Renta para asumir el no pago del anticipo del impuesto sobre la renta. Me imagino que ella está sugiriendo, pues, conversar un poco de este tema. Sí, recuérdense que el pago de anticipo de la ley de impuestos sobre los anticipos, de acuerdo a lo que se regulaba antes en la ley de impuestos sobre la renta, que era presentar una declaración tomando como base los ingresos brutos del año anterior, está sustituido, por lo menos para los contribuyentes especiales, por este régimen de anticipos semanales, ¿ok? Que decimos que ojalá que para los contribuyentes especiales lo conviertan en por lo menos en mensuales, o que sí regresen a la llamada declaración estimada. O sea, esos anticipos para los que no son especiales eran los que se generaban con la declaración estimada de rentas. Si mi memoria no me falla, la declaración estimada de rentas debe presentarse para aquellos contribuyentes que tienen un ejercicio fiscal coincidente con el año civil en junio. Y de nuevo toma como base los ingresos brutos o los resultados del año del 2019. Esta es una digamos, de las disposiciones o de las obligaciones que debería tener en cuenta el CENIAT. Yo no pierdo la esperanza. Escuchaba el otro día a una buena amiga y colega, a la doctora Dupuy, conversando en la Asociación Venezolana de Derecho Tributario, y decía, bueno, ¿por qué no soñar despiertos? Yo creo que en esta situación me atrevería a tratar de mantener un poquito de esperanza y soñar despiertos de que el CENIAT realmente puede estar tomando nota, puede estar tomando conciencia de este clamor, y podamos ver dentro de, bueno, ahorita a lo mejor suavizan el confinamiento y se dictan ciertas normas, que sí, quizá como una medida para coadyuvar a esa vuelta a la normalidad que todos la verdad es que deseamos y extrañamos, la promulgación de algunas medidas en el sentido de dar un poquito más de seguridad jurídica y de hacer más vivible esta situación, y de tratar de hacer un poco más sostenible el quehacer económico en el país. Sí, muchas gracias, Carolina. Pues bueno, con esto podemos concluir lo que ha sido nuestra primera sesión. Si Carolina quiere hacer un comentario, pues para cerrar, o también el doctor Gabriel Ruán quiere hacer algún comentario, pues estamos abiertos para, de alguna manera, despedirnos de la mejor forma de quienes nos han acompañado en nuestro primer desayuno virtual. Solamente por lo que a mí respecta, bueno, mi agradecimiento enorme para todos los que nos acompañaron en la mañana de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos podernos mantener en contacto,
Y bueno, todos ustedes tienen nuestros contactos. Quizás por la base de datos le podemos hacer llegar la presentación. Y bueno,